tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hacer una ruta por la Nava. Va a ser una ruta de unos 10 kilómetros. Vamos a salir muy cerca del Cerro del Lindazo, lo vamos a dejar a la izquierda y ya caminamos hasta lo que es la ermita del Cristo de los Caminantes. Ahí se produce la bifurcación del camino. Nosotros vamos por la izquierda hasta llegar al río Caliente, hasta el puente de San Bartolomé, en la línea férrea que va de Huelva a Zafra. Ahí ya hacemos barranquismo, es el mejor tramo de la ruta. Vamos a través del cauce del río, que es realmente precioso, y volvemos a salir de nuevo al camino que nos lleva a la ermita de las Virtudes. Y ya volvemos a coincidir de nuevo en el humilladero anterior y volvemos a la Nava. En total una ruta, pues eso, de unos 10 kilómetros. Llegamos al barranco de la Parra. Este barranco no pierde el agua en todo el año. De hecho, un poco más arriba, en la fuente de Cachota, suministraba de agua al pueblo de la Nava hasta los años 80. En la actualidad se surte de agua de Fuente Santa en las Chinas. Nosotros seguimos adelante. Este es el primer cauce fluvial que encontramos. Tenemos que buscar el río Caliente, que está más adelante. A la derecha vamos a tener otro cauce fluvial que viene de la Casa del Pringao. Seguimos adelante. El humilladero del Cristo de los Caminantes, de 1495, situado en un importante cruce de caminos. Ahí sale el camino que va a la ermita de las Virtudes, que desemboca en el río, y también el camino de Niseda, que también va al río Caliente. Llegamos al río Caliente, al puente de San Bartolomé, a la línea férrea de Huelva a Zafra. Aquí se encuentra el puente de 30 metros de altura, el segundo más importante después del puente de Alcolea. Ahora se trata de seguir el curso del río arriba, durante 2 kilómetros, hasta que podemos encontrar un camino que nos lleve hasta los Castillejos. Aquí, en el río Caliente, estaba el antiguo asentamiento de la Nava. Después ya los cristianos se fueron en el siglo VIII y cuando volvieron otra vez realizaron el asentamiento mucho más arriba, en su ubicación actual, en el valle entre el río Caliente y el Múrtiga, porque era mucho más accesible y más fácil para el regadío. Y aunque en ocasiones encontramos vereditas en la ribera, al final no queda otra que meterse en la cárcava del río para poder avanzar. Seguimos el curso del río Caliente durante 2 kilómetros desde el puente de San Bartolomé. Vamos mejor por el cauce del río que por los laterales, que prácticamente es imposible seguir por ahí. La ventaja de este río es que por esta zona está muy limpio, no es como cuando vas, por ejemplo, por el Repilao y los Romeros, que el río tiene el agua bastante turbia. Aquí podemos ver bastante bien el fondo y seguirlo. Tampoco tiene un caudal muy grande como para que nos cubra por encima de las rodillas. Por los lados, por los bordes. Ha habido varios resbalones durante la ruta, haciendo barranquismo por toda esta zona del río Caliente. A la izquierda tenemos la vía del tren, que nos sirve siempre de referencia. Aquí ahora hay un meandro bastante grande, tenemos que seguir por el curso del río. Hemos venido del charco de Asun, en honor de nuestra compañera Asunción Franco, que es nuestra más experta senderista, que también conoce todos estos contornos y todos los charcos principales de los cauces fluviales de Huelva. Y después de pasar unas formaciones rocosas bastante grandes, con cascadas, pues hemos salido a un remanso del río que parece un auténtico jardín del paraíso, con mucho bosque de galería. Lo mejor de todo es que el río está muy claro y aparte pues hay bastante fauna, muchas tortugas, peces y ranas nos acompañan a lo largo del recorrido. Llegamos a la segunda formación rocosa del camino. No sé la dificultad que nos podemos encontrar ahí para cruzar esa zona. Ha habido compañeras que se han caído al agua, entre ellas Monte, que también se ha hecho daño en la rodilla, también Juan José. Lo preferible para cruzar por esta zona es ir con un calzado deportivo en lugar de escarpines, sobre todo porque es una zona muy pedregosa y la planta de los pies siempre sufre. Tengamos en cuenta que como referencia siempre tenemos ahí arriba la vía del tren.
Pues ya te digo, esta es la segunda zona más escarpada de este recorrido que hemos hecho desde el puente de San Bartolomé, que nos lleva 2 kilómetros por el río Caliente hasta que ya podemos coger un carril que nos devuelve de nuevo a la Nava. Pasamos por una segunda formación rocosa y una nueva poza que tenemos que vadear por la ribera izquierda para poder seguir adelante. La Nava es un lugar tranquilo, ideal para animales en peligro de extinción. Actualmente aquí anida una de las 4 únicas parejas de Milano Real que existen en el parque. Venga, eso, ya está, venga, sigue. No, agárrate. Sigue. Casi que lo consigue, Diego, casi que me caigo. El tercer accidente que encontramos es una suerte de pequeña represa casi destruida que encontramos en el río. En la Nava hay numerosos restos de construcciones ligadas a las corrientes fluviales del río Caliente, que forman parte del patrimonio de la localidad. Encontramos restos de antiguos molinos que recuerdan un oficio ya desaparecido en el pueblo. Para vadear el río, porque aquí ya tiene más profundidad por la cintura, pues tenemos que pasar por la orilla derecha, con una exuberante vegetación, hasta encontrar un hueco que nos devuelva al río, donde ya cubre algo menos, para poder seguir avanzando. Ya no vamos a encontrar más accidentes geográficos en el río, el resto ya es bastante apacible para seguirlo. Qué pasada, ¿eh? Precioso, lo recomiendo totalmente. Nos salimos del río Caliente en este punto junto a la granja avícola. Ahí ya hay una hermosa vega aledaña al río. Ya tenemos que coger una portada y ya atravesarla y conectar con el camino que nos devuelve a la Nava. Llegamos a la altura de la Ermita de las Virtudes del siglo XIII, que ha sido reconstruida sobre un antiguo templo romano y ha sido objeto también de diferentes restauraciones. Ya nos queda muy poco para llegar de nuevo al pueblo. Hay que destacar también, dentro de la arquitectura religiosa, ese humilladero del Cristo de los Caminos que vimos al principio. Por supuesto, no te pierdas tampoco la iglesia parroquial. La Nava hace honor a su nombre, está construida sobre un valle entre montañas, rodeada por el río Caliente y la ribera del Múrtiga. Eso hace que tenga un microclima especial. Esta zona se caracterizaba por la producción de melocotones, se conoce como el Valle de los Melocotones. Lo que pasa es que ha habido un gran éxodo rural, sobre todo a raíz del cierre de la mina. Nosotros vamos a comer a la entrada del pueblo, en el mesón La Sierra, y ya con esto despedimos la ruta. La vamos a despedir con el cromatismo de las flores en primavera por toda esta zona, que es realmente bellísima. Ya nos vemos en la siguiente ruta. Hasta pronto. Después de comer y de vuelta a Huelva, cuando pases por la Nacional 435, párate sobre el kilómetro 127 para observar un antiguo puente hecho por los molineros de la época. Se le llama puente romano, aunque no es tal, se construyó en el siglo XV y permanecen allí los restos de un molino un poco más abajo, en la otra orilla. Está realizado sobre el río Múrtiga, que es uno de los más importantes de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que serpentea por la comarca. Nace, como bien sabes, en Fuenterido, en la fuente de los 12 Caños, y es afluente del Guadiana.